El 16 de febrero de 2025, un incidente ocurrido en el aeropuerto de Atlanta llamó la atención de toda la nación. Mariana Díaz, una mujer de 34 años y directora de marketing, se encontraba en compañía de su esposo, Luis, esperando tomar un vuelo hacia Londres para un viaje de negocios. Llegaron al aeropuerto con varias horas de antelación, como es habitual en viajes internacionales, y todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, al día siguiente, durante la hora de registro, Mariana no se presentó. Su boleto nunca fue escaneado y sus pertenencias desaparecieron sin dejar rastro. Luis, al ser interrogado, alegó que Mariana había cambiado de planes después de una discusión. Sin embargo, a pesar de su explicación, no se encontraron rastros de ella ni de sus efectos personales. La situación comenzaba a ser extraña y desconcertante, pero esto no era más que el comienzo de una investigación mucho más compleja. El relato inicial de Luis no parecía encajar con los hechos. Los agentes del aeropuerto comenzaron a revisar las cámaras de seguridad para entender mejor la situación. Según los registros, Luis había sido visto en el área de control de pasaportes tras la desaparición de Mariana, pero lo más curioso era que no había mostrado signos de angustia o preocupación. Se le veía tranquilo, como si nada hubiera sucedido, lo que aumentó la sospecha de que algo no estaba bien. Mientras tanto, la noticia del misterio se fue difundiendo rápidamente en los medios de comunicación, alimentando la especulación y el interés público. La desaparición de Mariana Díaz, una mujer exitosa y prominente en su campo, dejó a todos con más preguntas que respuestas. Los investigadores comenzaron a preguntarse si se trataba de una simple desaparición o si había algo más siniestro detrás de ello. Luis, por su parte, continuó insistiendo en que Mariana se había ido por su cuenta, alegando que ella simplemente había cambiado de planes tras una discusión. Sin embargo, no logró dar más detalles concretos sobre a dónde había ido, ni por qué no había dejado rastro alguno. Las cámaras de seguridad seguían siendo la única prueba de su presencia en el aeropuerto, pero no había nada más que pudiera explicar el paradero de Mariana. El enigma se fue haciendo más grande con cada minuto que pasaba. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero lo que sí estaba claro es que la desaparición de Mariana no era algo común. Todo parecía indicar que había algo más detrás de su desaparición, algo que estaba más allá de lo que Luis había dicho. La investigación seguía su curso, pero hasta ese momento, el caso no ofrecía más respuestas que dudas. Lo que parecía ser un simple viaje de negocios se convirtió rápidamente en un misterio que desconcertaba a las autoridades y a la sociedad. Los días pasaban, y las pistas seguían siendo escasas. ¿Qué había sucedido con Mariana Díaz? ¿Por qué su esposo parecía tan tranquilo ante la situación? Estas preguntas permanecían sin respuesta, mientras la desaparición de Mariana se convertía en una de las historias más intrigantes y trágicas de ese año. Horas después de la desaparición de Mariana, Luis dejó el aeropuerto sin explicar claramente su comportamiento. Los investigadores comenzaron a observar su actitud con más detenimiento, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. A pesar de las primeras declaraciones de Luis, su comportamiento estaba empezando a levantar sospechas. Él se mostró sorprendentemente tranquilo, casi indiferente, lo que contrastaba con la gravedad de la situación. Las cámaras de seguridad del aeropuerto revelaron detalles que empezaban a hacer que su versión de los hechos pareciera cada vez más inverosímil. Luis, al parecer, había tomado un camino menos transitado hacia la salida del aeropuerto, lo que podría haber sido una maniobra para evitar ser visto por testigos. Su calma ante la desaparición de su esposa, que podría haberlo dejado devastado, no cuadraba con la narrativa de una simple disputa marital. Las cámaras de seguridad mostraron que Luis mantuvo una postura tranquila, aunque los investigadores comenzaron a notar ciertos comportamientos que requerían más análisis. Estos pequeños detalles no pasaron desapercibidos para los investigadores, que empezaron a considerar la posibilidad de que la desaparición no fuera simplemente el resultado de un desacuerdo entre pareja.
La inquietud comenzó a crecer cuando se observó que Luis llevaba consigo una bolsa que pertenecía a Mariana. Este hecho resultó fundamental, ya que sugería que, en lugar de estar desaparecida por voluntad propia, ella podría haber estado involucrada en algo más complejo. Luis mantuvo su versión de los hechos, pero a medida que la investigación avanzaba, surgieron elementos que hacían necesario seguir investigando más a fondo. La bolsa que llevaba en las manos parecía ser el único vestigio que conectaba a Luis con el paradero de su esposa, y en ella se encontraban objetos personales que sugerían que Mariana no tenía intención de irse. La sensación de que algo no estaba bien se fue afianzando rápidamente. A lo largo de la investigación, Luis siguió manteniendo su versión de los hechos, pero nuevas evidencias comenzaron a ser analizadas más a fondo por los investigadores. La policía ya no podía ignorar las inconsistencias en su relato, y comenzaron a ver su comportamiento como un posible intento de ocultar la verdad. A medida que avanzaba la investigación, el caso se volvió más complejo, con nuevas evidencias que sugerían posibles motivaciones más profundas. Cada vez más elementos indicaban que Luis podría estar involucrado de alguna manera, pero aún no había pruebas suficientes para acusarlo directamente. Su actitud ante las preguntas de los investigadores no hacía más que confirmar las sospechas de que algo no estaba bien. Mientras tanto, las búsquedas de Mariana se intensificaron, pero sin éxito. Nadie sabía dónde estaba ni qué había ocurrido exactamente. Sin embargo, la presencia de la bolsa de Mariana en manos de Luis fue un indicio claro de que algo había salido terriblemente mal. El comportamiento aparentemente tranquilo de Luis llamó la atención de los investigadores, quienes decidieron examinar más de cerca su implicación en el caso. Todo parecía apuntar a que la desaparición de Mariana no era un simple accidente, sino que había algo mucho más oscuro detrás de su misterioso paradero. Así, con cada nueva pieza del rompecabezas, las dudas sobre la culpabilidad de Luis aumentaban, y la investigación avanzaba hacia un camino incierto pero cada vez más peligroso. Con el avance de la investigación, los detectives descubrieron detalles que aumentaban las sospechas sobre Luis. A medida que profundizaban en su vida personal, comenzaron a emerger hechos alarmantes que ponían en evidencia que la desaparición de Mariana podría no haber sido un simple desentendimiento dentro de una relación. Las investigaciones comenzaron a revelar que Luis estaba al tanto de los desafíos personales que Mariana estaba atravesando, incluyendo su búsqueda de soluciones para enfrentar sus dificultades en la relación, ya que ella había compartido sus intenciones con varias personas cercanas. El estrés generado por esta situación parecía haber afectado considerablemente a la pareja, y el futuro financiero de Luis también estaba en juego. Con el paso de los días, las revelaciones de los especialistas en comportamiento y psicología comenzaron a dar otra perspectiva al caso. Mariana había expresado varias veces que planeaba mudarse a Londres, buscando empezar una nueva vida lejos de las tensiones y los problemas que la acompañaban en su país. Sin embargo, este proyecto de cambiar de vida estaba lejos de ser un simple sueño, ya que Mariana se encontraba organizando todos los aspectos logísticos para su mudanza. Tenía planes firmes para comenzar de nuevo, y no había indicios de que su deseo de alejarse de su esposo fuera una simple reacción pasajera. Por otro lado, la situación financiera de Luis se volvía cada vez más crítica. No solo estaba atravesando dificultades económicas personales, sino que además, su situación matrimonial también estaba empeorando. Este panorama resultó ser un terreno fértil para que sus acciones comenzaran a ser cuestionadas más intensamente. Los detectives pronto descubrieron que, durante las semanas previas a la desaparición de Mariana, Luis había estado revisando sus opciones respecto a un seguro de vida que él había contratado a nombre de su esposa. Estos detalles llevaron a los investigadores a preguntar si, de alguna manera, la desaparición de Mariana podía haber sido un intento de manipular la situación a favor de los intereses económicos de Luis. La posibilidad de que estuviera involucrado en una conspiración para beneficiarse de una póliza de seguro de vida estaba comenzando a ser más probable. Sin embargo, lo que más inquietó a los investigadores fue el hecho de que la desaparición de Mariana despertó el interés de las autoridades,
quienes comenzaron a investigar todas las posibles líneas de acción. Pero lo que realmente sorprendió a los agentes fue el descubrimiento de que Luis no estaba solo en esta trama. Pronto salió a la luz la implicación de Jorge Martínez, un viejo amigo de Luis, quien también parecía tener intereses en la situación. Los vínculos entre ambos hombres se hicieron más evidentes, y los investigadores comenzaron a sospechar que podría haber una conspiración más grande detrás del caso. Jorge y Luis habían compartido momentos difíciles juntos en el pasado, y la relación entre ellos era mucho más cercana de lo que parecía en un principio. Este nuevo hallazgo hizo que los investigadores cambiaran el enfoque de la investigación, apuntando directamente a Luis y Jorge como los principales sospechosos. Los elementos de la trama comenzaban a encajar con una claridad aterradora, pero aún quedaba la pieza más importante por descubrir: el paradero de Mariana. En medio de los giros sorprendentes de la investigación, apareció un nuevo jugador clave en el caso: Jorge Martínez, un amigo cercano de Luis que había sido parte importante de su vida durante años. Al principio, su presencia en la investigación pasó desapercibida, ya que parecía ser solo un conocido que no jugaba un papel crucial en los eventos. Pero pronto se descubrió que su relación con Luis era mucho más compleja. Jorge había sido uno de los principales confidentes de Luis, y, según las declaraciones iniciales, su vinculación con él era más profunda de lo que los investigadores inicialmente habían anticipado. Durante semanas previas a la desaparición de Mariana, los detectives comenzaron a rastrear los movimientos de Jorge, y lo que encontraron fue inquietante. Resultó que Jorge no solo conocía las dificultades que enfrentaba Luis en su matrimonio, sino que además había estado involucrado en discusiones sobre planes financieros y seguros de vida, que coincidían demasiado con los intereses de Luis. Jorge, al igual que Luis, estaba sumido en problemas económicos, y su situación financiera era tan crítica como la de su amigo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue el hecho de que ambos, en su desesperación, habían comenzado a buscar formas de mejorar sus vidas a través de un plan que implicaba un alto riesgo: la desaparición de Mariana. A pesar de que Jorge inicialmente negó cualquier implicación en los hechos, la creciente cantidad de pruebas hizo que su relato fuera cada vez más inconsistente. Las investigaciones mostraron que él y Luis habían estado en contacto constante, no solo por teléfono, sino también en encuentros cara a cara, donde trazaban cómo ejecutar sus planes sin dejar rastro. Fue en una de estas conversaciones en las que se mencionó explícitamente la póliza de seguro de vida que Luis había adquirido a nombre de Mariana. Este seguro representaba una gran suma de dinero, algo que podría aliviar sus dificultades financieras, y parecía ser el motor que impulsaba a ambos hombres a llevar a cabo lo que finalmente resultó ser una conspiración. Además, los investigadores encontraron pruebas que apuntaban a que Jorge había estado involucrado en la planificación de la logística que rodeaba la desaparición de Mariana. Aunque al principio sus implicaciones parecían ser menores, pronto quedó claro que no solo había sido un espectador de los eventos, sino que había desempeñado un papel activo en ellos. El hecho de que él y Luis compartieran tanto en común, incluidas las dificultades económicas y los planes para obtener dinero a través de la desaparición de Mariana, les había permitido crear una red de complicidad que iba más allá de una simple amistad. Jorge no solo había colaborado con Luis en el desarrollo de la idea, sino que también había ayudado en la ejecución de los pasos que llevaron a la desaparición de Mariana. A medida que la investigación profundizaba, los detectives comenzaban a ver a Jorge no como un aliado de Luis, sino como un cómplice clave en una conspiración mucho más grande. Cada evidencia que salía a la luz confirmaba que Jorge no solo conocía los detalles de la desaparición, sino que también había sido una pieza fundamental en el diseño de este plan. La conexión entre los dos hombres era ahora indiscutible, y el camino hacia el esclarecimiento del caso se iba estrechando rápidamente, a pesar de los esfuerzos de Luis y Jorge por mantener su inocencia. A medida que la investigación se intensificaba,
Los detectives comenzaron a descubrir nuevas pruebas que hacían que el caso de la desaparición de Mariana fuera aún más inquietante. Una de las revelaciones más impactantes fue que Luis, semanas antes de la desaparición de su esposa, había estado visitando una zona remota en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía no tener ninguna relación con su vida cotidiana, pero que comenzó a cobrar importancia cuando se encontraron rastros de Mariana en esa misma área. La policía, al seguir las pistas, pronto descubrió que el lugar en cuestión era apartado, lo que llevó a los investigadores a preguntarse sobre las razones de los frecuentes desplazamientos de Luis a esa zona. En el mismo sitio, los detectives encontraron varios objetos personales de Mariana, que de alguna manera habían sido ocultados allí. Una chaqueta, un par de zapatos y algunas de sus pertenencias más íntimas estaban dispersos por el terreno, lo que sugería que Luis había tenido la intención de esconder algo en ese lugar desde el principio. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que tanto Luis como Jorge habían sido vistos en la cercanía de esa área varias veces antes y después de la desaparición de Mariana. Este hallazgo fue clave para cambiar el curso de la investigación, pues ahora estaba claro que Luis y su amigo Jorge no solo habían manipulado la situación, sino que también habían estado en contacto con ese lugar de manera premeditada. La evidencia acumulada apuntaba cada vez más a que tanto Luis como Jorge habían planeado meticulosamente la desaparición de Mariana, eligiendo cuidadosamente cada paso para no dejar rastros que pudieran delatarlos. Sin embargo, los detectives sabían que aún quedaba mucho por descubrir, ya que no podían explicar cómo los objetos personales de Mariana llegaron a ese lugar ni por qué fueron dejados allí. Mientras tanto, la familia de Mariana y el público seguían esperando respuestas, sin saber que cada pieza de evidencia los acercaba más a la verdad. A medida que la investigación se profundizaba, los agentes comenzaron a rastrear los movimientos de Luis y Jorge, pero todo parecía indicar que ellos habían hecho todo lo posible para cubrir sus huellas. Sin embargo, el hecho de que se encontraran tan cerca de la escena del crimen, de alguna manera, les dejaba en una situación cada vez más comprometida. Con cada nuevo hallazgo, la teoría de que Luis y Jorge estaban involucrados en un complot para desaparecer a Mariana se volvía más sólida. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Dónde estaba Mariana? Los investigadores no podían entender cómo dos hombres podían ser tan fríos y calculadores, llevando a cabo un plan tan peligroso sin ningún remordimiento. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, pero la verdad completa aún estaba por desvelarse, y el caso se volvía cada vez más complejo e intrigante. A pesar de las pruebas que acumulaban, la desaparición de Mariana seguía siendo un misterio que no parecía tener respuesta. La investigación dio un giro inesperado cuando se descubrió que Luis y Jorge habían estado planificando la desaparición de Mariana durante varias semanas antes de que se llevara a cabo el suceso. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en el caso, ya que los detectives comenzaron a comprender que no se trataba de una desaparición impulsiva, sino de un plan premeditado que ambos habían urdido con frialdad y meticulosidad. Según los testimonios de algunas personas cercanas a Luis, él había hablado de formas extrañas de solucionar sus problemas financieros, y aunque nunca dio detalles claros, sus comentarios se volvieron mucho más reveladores después de la desaparición de su esposa. Los detectives también comenzaron a rastrear comunicaciones entre Luis y Jorge, y lo que encontraron fue alarmante. Durante semanas antes del suceso, ambos hombres discutieron en varias ocasiones sobre cómo podrían obtener dinero de una póliza de seguro de vida a nombre de Mariana. Y si bien al principio esas conversaciones parecían inocentes, pronto se hicieron evidentes las implicaciones criminales detrás de sus palabras. A medida que el caso se desarrollaba, los investigadores obtuvieron acceso a mensajes y correos electrónicos entre Luis y Jorge, en los cuales detallaban sus planes para hacer que Mariana desapareciera de una manera que les permitiera beneficiarse económicamente. Las conversaciones indicaban que habían hablado sobre la necesidad de que Mariana estuviera fuera de la escena para poder cobrar la póliza de seguro que Luis había contratado. Además, descubrieron que Luis había consultado a expertos en seguros
y que había hecho modificaciones en la póliza poco antes de la desaparición, lo que sugería que su intención siempre había sido obtener el dinero de la aseguradora. Este nuevo hallazgo cambió la dirección de la investigación por completo, y los detectives comenzaron a centrar su atención en los dos hombres como principales sospechosos. No solo estaban involucrados en un fraude financiero, sino que también existía la posibilidad de que hubieran ideado un plan para deshacerse de Mariana de manera definitiva, asegurando su propio beneficio. En este punto, los agentes se dieron cuenta de que Luis podría haber sido el cerebro detrás de todo, orquestando meticulosamente cada paso para asegurar que su esposa desapareciera sin dejar rastro. La idea de que Mariana hubiera sido víctima de un plan tan elaborado y frío hizo que los investigadores redoblaran sus esfuerzos para obtener pruebas suficientes para involucrar a ambos hombres en el crimen. Sin embargo, la verdadera revelación llegó cuando, al interrogar a Jorge por separado, este finalmente comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Aunque inicialmente había negado cualquier participación, las pruebas que se acumulaban a su alrededor comenzaron a apretar su cuello. Con la presión creciente, Jorge finalmente admitió que él y Luis habían planeado la desaparición de Mariana con el único propósito de beneficiarse de la póliza de seguro. La confesión de Jorge fue un momento crucial, ya que confirmaba muchas de las sospechas que los detectives habían tenido desde el principio. Sin embargo, a pesar de esta confesión, el paradero de Mariana seguía siendo un misterio. Aunque se había destapado la trama financiera que ambos hombres habían tejido, la verdad sobre lo que realmente sucedió con ella aún permanecía oculta. ¿Dónde estaba Mariana? ¿Qué le habían hecho realmente? La tensión aumentó considerablemente cuando los investigadores, tras las confesiones de Jorge, comenzaron a tener pruebas suficientes para acusar formalmente a Luis y a su amigo de conspiración y fraude. A pesar de las evidencias y la creciente presión sobre ellos, ambos continuaron negando cualquier implicación en la desaparición de Mariana, manteniendo su postura inquebrantable de que ella simplemente se había marchado por su propia voluntad. Sin embargo, la montaña de pruebas en su contra no dejaba lugar a dudas. Luis y Jorge, al estar tan estrechamente involucrados en un plan para cobrar la póliza de seguro, se encontraban atrapados en una red de mentiras que ya no podían sostener. La clave para avanzar en el caso se presentó cuando los detectives descubrieron que ambos hombres habían intentado ocultar detalles importantes y redirigir las investigaciones hacia otras posibles explicaciones. Mientras los investigadores recolectaban más testimonios y revisaban más pruebas, apareció una nueva pista crucial. Unos registros de transacciones bancarias que vinculaban a Luis y Jorge con un pago grande que había sido transferido a una cuenta en el extranjero justo después de la desaparición de Mariana. Este pago, aunque inicialmente insignificante, reveló que los dos hombres habían estado intentando mover dinero fuera del país, lo que indicaba que ya tenían planeada una huida. Gracias a este descubrimiento, la policía empezó a actuar rápidamente. Con el tiempo en su contra, los detectives decidieron dar el paso definitivo y arrestar a Luis y a Jorge antes de que pudieran escapar. En el momento de su detención, ambos hombres parecían sorprendidos, pero al mismo tiempo sus rostros mostraban una mezcla de nerviosismo y desesperación que revelaba que sabían que su tiempo se había agotado. La policía, con órdenes de arresto firmadas, llegó a sus respectivas viviendas y los detuvo por conspiración, fraude y desaparición de persona. A pesar de que en ese instante ambos insistían en su inocencia, los agentes no podían ignorar la cantidad de pruebas que los incriminaban. Luis y Jorge fueron esposados y llevados a la estación de policía, donde, al ser interrogados por separado, comenzaron a mostrar signos de tensión y contradicciones en sus relatos. Las preguntas sobre el paradero de Mariana ya no tenían respuestas claras, pero el hecho de que ambos hombres estuvieran tan desesperados por encubrir su participación solo reforzaba las sospechas de que algo mucho más oscuro había sucedido. La detención de Luis y Jorge fue un momento clave en la investigación, pero aún quedaba una gran incógnita. ¿Dónde estaba Mariana?
A pesar de tener a los culpables bajo custodia, la policía no había logrado encontrar su cuerpo ni ninguna prueba física que indicara qué había sucedido con ella. La situación era tensa y llena de incertidumbre, ya que la confesión de Jorge había hecho que las piezas del rompecabezas encajaran, pero la pieza más importante aún estaba perdida. Con ambos sospechosos en custodia, el caso alcanzaba su punto culminante, pero la verdad seguía sin revelarse por completo. Las autoridades, aunque con una victoria en términos de capturar a los responsables, sabían que la desaparición de Mariana seguía siendo un misterio sin resolver, y la búsqueda de respuestas continuaba con la misma urgencia. Mientras la investigación se desarrollaba, un giro inesperado llevó a los detectives a descubrir vínculos entre Luis y Jorge, que hasta ese momento habían pasado desapercibidos. A medida que profundizaban en los antecedentes de ambos, emergieron conexiones inquietantes con actividades delictivas pasadas, especialmente en el ámbito de las finanzas oscuras. Resultó que ambos hombres, antes de la desaparición de Mariana, habían estado involucrados en una serie de operaciones financieras sospechosas que sugerían que no era la primera vez que cruzaban la línea de la legalidad. A lo largo de los años, Luis y Jorge habían trabajado juntos en varios proyectos empresariales que, a pesar de su fachada legal, ocultaban una red de actividades turbias y acuerdos oscuros que nunca habían sido detectados. Los investigadores comenzaron a descubrir cómo, en el pasado, ambos habían sido responsables de varios fraudes financieros menores, siempre operando en las sombras para evitar que las autoridades pudieran rastrear sus huellas. Estas revelaciones no solo arrojaban nueva luz sobre los motivos que los impulsaron a la desaparición de Mariana, sino que también dejaban claro que la relación entre los dos era mucho más profunda y peligrosa de lo que inicialmente parecía. Además, las pruebas reunidas revelaron que, al menos una vez, Luis y Jorge habían estado involucrados en una serie de transacciones ilegales con dinero sucio, lo que fortaleció la teoría de que sus motivaciones eran mucho más complicadas que un simple interés por la póliza de seguro. A medida que los detectives seguían desentrañando el pasado de los acusados, se dieron cuenta de que las piezas del rompecabezas encajaban de manera inquietante. Las operaciones financieras sospechosas que habían llevado a cabo en el pasado ahora parecían ser la base sobre la que construyeron su plan para desaparecer a Mariana y cobrar el dinero del seguro. Mientras más avanzaban en su investigación, más evidente se volvía que la desaparición de Mariana no solo era un crimen premeditado, sino el último de una serie de actos que demostraban la verdadera naturaleza de los implicados. Lo más desconcertante, sin embargo, era cómo habían logrado mantener su fachada de hombres respetables durante tanto tiempo, sin que nadie sospechara de sus actividades delictivas. Los registros bancarios, los correos electrónicos interceptados y las conversaciones telefónicas revelaron que Luis y Jorge no solo tenían planes para eliminar a Mariana de sus vidas, sino que ya habían discutido, en su círculo más cercano, cómo podían usar sus conexiones pasadas para deshacerse de cualquier posible obstáculo en su camino. Estas revelaciones no solo ensuciaron aún más la imagen de los acusados, sino que también cambiaron el enfoque de la investigación. El caso de la desaparición de Mariana, que inicialmente parecía centrarse únicamente en la póliza de seguro, ahora se estaba convirtiendo en un complejo entramado de fraudes financieros, conspiraciones y actos delictivos, con un trasfondo mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Aunque Luis y Jorge seguían insistiendo en su inocencia, las pruebas en su contra seguían acumulándose a un ritmo alarmante. Los detectives se dieron cuenta de que, al desenterrar la historia pasada de los acusados, habían encontrado la clave para entender cómo operaban y cómo habían llegado tan lejos en su plan. Pero a pesar de la creciente evidencia, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente con Mariana? El caso, que había comenzado como un misterio sobre una desaparición, ahora se había transformado en una historia mucho más compleja y retorcida de corrupción, mentiras y traición. La verdad, aunque más cerca que nunca, aún se mantenía oculta, y los detectives sabían que cada paso que daban hacia el esclarecimiento solo traía consigo más preguntas que respuestas.
Con la creciente evidencia en su contra, Luis y Jorge, atrapados en un entramado de mentiras y delitos, comenzaron a sentirse acorralados. A pesar de las pruebas que los implicaban directamente en la desaparición de Mariana, ambos hombres intentaron maniobrar para evadir la justicia, y lo hicieron de la manera más peligrosa, planeando una huida fuera del país. A medida que las fuerzas de seguridad se acercaban cada vez más a resolver el caso, Luis y Jorge, con la desesperación como motor, comenzaron a tomar decisiones apresuradas. Sabían que, si no actuaban rápido, sus vidas estarían arruinadas. Utilizando sus conocimientos previos sobre cómo evadir la ley, ambos comenzaron a organizar un plan para escapar antes de ser detenidos. Su objetivo era claro: huir a un país donde pudieran esconderse, lejos de las autoridades que ya estaban pisándoles los talones. Sin embargo, lo que no sabían era que los investigadores ya estaban al tanto de sus movimientos. Gracias a las transacciones bancarias rastreadas, se descubrió que ambos hombres habían comenzado a mover grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. A través de sus contactos en el mundo financiero, Luis y Jorge habían conseguido manipular el sistema para transferir fondos y asegurarse de que tuvieran suficiente dinero para vivir cómodamente una vez que cruzaran la frontera. Los agentes de policía, al darse cuenta de que los acusados planeaban escapar, intensificaron sus esfuerzos para seguir sus pasos. Sabían que, si los dejaban ir, las posibilidades de capturarlos después de su huida serían mínimas, ya que ambos hombres tenían los recursos y el conocimiento necesarios para desaparecer sin dejar rastro. Con la información obtenida de las transacciones bancarias y de los contactos de los hombres en el extranjero, las autoridades comenzaron a rastrear cada uno de sus movimientos. Fue en ese momento cuando una pista crucial apareció. Se descubrió que Luis y Jorge habían comprado boletos de avión a destinos lejanos y aislados, donde la extradición sería difícil o casi imposible. Los investigadores, con este nuevo dato, se prepararon para actuar rápidamente. Sabían que el tiempo estaba en su contra, y que, si no intervenían de inmediato, los dos hombres escaparían y la justicia nunca alcanzaría a los responsables de la desaparición de Mariana. En un giro inesperado, los agentes lograron localizar a Luis y Jorge en una de sus casas, justo cuando se preparaban para abandonar el país. Con la presión de las autoridades sobre ellos, ambos hombres intentaron destruir las pruebas y borrar sus huellas electrónicas, pero ya era demasiado tarde. La policía había dado con ellos antes de que pudieran escapar. En el momento de su detención, Luis y Jorge parecían ser conscientes de que su plan había fracasado. En su rostro se reflejaba la desesperación y la impotencia. A pesar de las evidencias que los vinculaban a la desaparición de Mariana, y con las pruebas de sus intentos de huir, ambos hombres continuaron manteniendo su inocencia, pero ya no tenían escapatoria. La amenaza de fuga había quedado neutralizada, y el caso avanzaba hacia su resolución. Ahora, con los dos sospechosos bajo custodia, el siguiente paso era reconstruir todos los detalles de lo sucedido con Mariana. Sin embargo, incluso con los dos hombres detenidos, la gran incógnita seguía presente. ¿Dónde estaba Mariana? Aunque Luis y Jorge estaban tras las rejas, las respuestas seguían siendo esquivas, y la tragedia de la desaparición continuaba siendo un misterio sin resolver. A pesar de los esfuerzos incansables de los investigadores, la desaparición de Mariana continuaba siendo un misterio que no parecía tener solución. Luis y Jorge, quienes ya se encontraban detenidos, fueron acusados formalmente de conspiración y fraude, pero el paradero de Mariana seguía siendo incierto. La evidencia en su contra era abrumadora, y las pruebas que implicaban a ambos en un elaborado plan para desaparecer a Mariana con el fin de cobrar una gran suma de dinero, a través de su póliza de seguro, eran irrefutables. Sin embargo, el caso se desmoronaba en cuanto a lo que realmente le había sucedido a la mujer que había sido el centro de toda esta trama de engaños y manipulaciones. A pesar de que Luis y Jorge habían intentado escapar y habían mentido reiteradamente sobre lo sucedido, la verdad de lo que ocurrió con Mariana seguía siendo una incógnita. La policía había seguido los rastros de los sospechosos
Pero aún quedaban preguntas sin respuesta sobre lo que había sucedido con Mariana. Aunque las autoridades no encontraron pistas claras, continuaron con su investigación en busca de posibles respuestas. El dolor y la angustia de la familia de Mariana se volvieron insoportables, ya que cada día que pasaba sin respuestas, aumentaba la desesperación. La desaparición de Mariana fue un giro inesperado que afectó profundamente a su familia y amigos, quienes siguen buscando respuestas sobre su paradero. Los detectives, aunque cada vez más cerca de resolver el caso en términos legales, se sentían frustrados y derrotados al no poder ofrecer a la familia una respuesta definitiva sobre lo que había ocurrido. Luis y Jorge, aunque detenidos y con evidencias que los implicaban en la trama, seguían insistiendo en su inocencia y no revelaban ningún detalle que pudiera ayudar a encontrar el paradero de Mariana. Parecía como si ambos estuvieran decididos a mantener su secreto a toda costa, a pesar de los cargos que se acumulaban en su contra. A medida que el caso avanzaba, los investigadores comenzaron a preguntarse si, en realidad, Mariana aún estaba viva, o si había sido víctima de algo mucho más terrible de lo que se había imaginado. La falta de pruebas físicas y la ausencia de cualquier rastro claro complicaban aún más la resolución del caso. Los testigos, las cámaras de seguridad, los registros bancarios y las conversaciones interceptadas ya no eran suficientes para dar con el paradero de la mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a Mariana con vida se desvanecía, y el caso se transformaba en un trágico recordatorio de lo que había ocurrido. Luis y Jorge, atrapados en su propia red de mentiras, enfrentaban su condena por los delitos cometidos, pero aún no existía justicia plena. La desaparición de Mariana, que había comenzado como una investigación que involucraba fraude y manipulación, terminó convirtiéndose en una tragedia humana de proporciones inalcanzables. La familia de Mariana, aunque buscaba respuestas, ya comprendía que las respuestas que tanto deseaban tal vez nunca llegarían. Los detectives, a pesar de todo el esfuerzo, nunca lograron desvelar completamente lo que había ocurrido, y el caso se cerró con la tragedia aún intacta, dejando en el aire la eterna pregunta: ¿dónde estaba Mariana? Los culpables, aunque encarcelados, nunca lograron ofrecer una respuesta satisfactoria sobre el destino de su esposa, lo que dejaba a todos con el peso de una tragedia sin cierre. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.